tal? Feliz 2020 a todas nuestras amigas, amigos televidentes en Adelante Nicaragua, en Extra Plus. Un gusto saludarles en este año nuevo, en este año en que estamos empezando otra vez el blog de notas, esperando que en el tintero, que está muy cerca del blog de notas no sea empujado por un codo. Aunque bueno, ya se empezó. Cairo y Humberto están con nosotros como todos los lunes para poder conversar un poco acerca de la situación alrededor del planeta. Ya empezó, ya hubo un primer codazo sobre o al lado del tintero que está junto al blog nuevecito de notas del 2020, el 3 de enero, despuntando el año. Un poquito antes, yo creo que el día antes. Bueno, tiene sus antecedentes todavía el 30 de diciembre. Pues. Un pretextado ataque a la embajada norteamericana en Irak y una presunta, ellos no hablan de venganza, Trump no habló de venganza, salió con todo el cinismo del que es capaz, diciendo que había ordenado el ataque para evitar una guerra. Y que fíjate que esa es una cosa. No es que le estamos iniciando, le estamos deteniendo. Sí, pero fíjate que esa es una cosa de lo más interesante y yo no sé si es un asunto que nosotros tenemos mal el diccionario o Trump tiene mal el diccionario. Es decir, le echas gasolina al fuego para evitar que el fuego se propague. Yo dudo que Trump sepa manejar un diccionario. No sé cuál de los dos tiene el diccionario malo. Pues. No, él tiene un diccionario particular. Él cree que el mundo es la Torre Trump de Nueva York, o como se llame la residencia esa. De Miami, de Florida. Mar-a-Lago, eso, de la Florida. Pero bueno, pues yo te digo, yo tengo mis serias dudas de que siquiera sepa lo que es un diccionario, porque a lo mejor entonces entendía las señales que en su entorno más cercano ha tenido a lo largo de su periodo presidencial, que termina este año y que tiene cifradas todas sus esperanzas, y por eso anda haciendo maniobras distractivas, ya entrando un poquito en la carne material del codazo al que vos te referías. Maniobras distractivas que no son raras en los presidentes norteamericanos, claro, o en la clase política. Vamos a ser más benévolos en la clase política en general cuando se mira amenazada de alguna manera. Pero bueno, eso, evitar una guerra, y ha empezado a correr con mucha fuerza en las redes, especialmente, y en las titulares de los periódicos, que Irán va a responder con toda la fuerza. Hasta el momento no ha habido mayor cosa más que lo de Nairobi este domingo, que por cierto se decía que el jefe del Comando Militar Regional de África, el general Stephen Townsend, había muerto, ¿no? Él es el que da la información acerca de más bien 3 soldados que murieron en un ataque de un grupo del Estado Islámico en Nairobi. Pero mira, siguiendo con lo que estaba hablando Roberto, antes de meternos al Irán propiamente dicho, las motivaciones de Irán. Susan Rice, que estuvo en el National Security Council en tiempo de Obama, dice, bueno, lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿por qué ahora? ¿Por qué no antes? Porque igual todo lo que se le inculpa a Soleimán un mes antes tenía la misma validez, o como lo hubiera tenido un mes después. ¿Por qué ahora? Y el New York Times en otro artículo dice claramente de que esto es, entre otras cosas, alrededor de desviar la atención del impeachment. El País de España lo ratifica, Le Monde de París también, pero nadie lo dice tan claro como Al Jazeera. Y Al Jazeera porque lo dice en árabe. Porque dice, está claro que el motivo de este ataque del presidente de los Estados Unidos
fue motivado por consideraciones de carácter doméstico, ¿verdad? O sea, tiene la cocina a punto de incendiarse, con un impeachment ya a la puerta, ¿ya? Con una retirada de Afganistán que no ha podido completar, con una violación descarada de los acuerdos a los que había llegado con la propia coalición internacional que lidera en Irak, ¿ya? Y esa es precisamente la columna vertebral de la posición iraquí, del actual gobierno iraquí, ¿no? Sí, ya aprobaron una moción donde el Parlamento iraquí aprobó una moción donde está exigiendo la expulsión de las tropas estadounidenses de Irak, ¿ya? Y obliga al gobierno iraquí a publicar, a hacer público cualquier acuerdo que alcance en el futuro para la presencia de asesores y entrenadores militares. Pues, se lo deja al Ejecutivo la acción esa. Sí, pero ya con obligatoriedad. Pero esa medida Trump la respondió diciendo: no se atreva a Irak a sacar a nuestros soldados porque le van a caer sanciones. Y dijo básicamente: no nos iremos si no nos pagan una base que nos costó miles de millones de dólares. ¿Ah? Que ya, de hecho, es entrar en desacato, ¿verdad? De una manifestación de un órgano soberano de un país independiente. Sí, que eso es terrorismo internacional. El que no quiera verlo. Y además resalta el fracaso de Estados Unidos. Comenzás, de alguna manera, varias cosas, dijo Humberto. Primero, el inicio con Irak con noticias falsas de las armas destructivas. Segundo, la invasión de Irak y la cantidad de muertos, porque te digo, se habla mucho de los pocos muertos americanos, pero poco se habla de los muchos muertos iraquíes, o sirios, o afganos, que entre los tres ya tenés 1 millón. Sí, pero sí que además en el pretextado ataque, ¿ya? A la embajada norteamericana, antes del pretextado ataque, ellos alegan que mataron a un contratista norteamericano y que es una especie de respuesta a eso. Y en la respuesta a eso hay 25 miembros de la Fuerza de Movilización Popular iraquí, cuyo número 2 murió en el atentado contra Soleimani. ¿Ya? El que se llamaba Abu Mahdi al-Muhandis. ¿Ya? Pero entonces, sigamos la línea, votan a Hussein, se van los americanos de regreso, viene ISIS, ¿no? con el asunto de Mosul, y viene ISIS, entre otras cosas, respaldada, financiada, promovida por el aliado de Estados Unidos, que es Arabia Saudita, o los sunnis, ¿no? Y aplica muy bien: el amigo de mi amigo es mi enemigo. Es decir, es al revés, ¿no? El amigo de mi amigo es mi amigo. Es mi amigo. Aunque sea mi enemigo. Pues. Y seguí con la línea, derrotás a ISIS, y entonces lo inmediato que hace Estados Unidos es traicionar a quienes lucharon con ellos, que son los kurdos. ¿Ah? Pero sumar toda esa vaina, ¿verdad? Y en medio de eso, ¿verdad? Inician un retiro de fuerzas de Siria, que fue el motivo de la renuncia, ¿verdad? Y empiezan inmediatamente después de la renuncia de Matis a negociar con los talibanes. Y de repente en el proceso, y aquí lo dijimos hace poco, aparecen los famosos papeles de Afganistán, que queda totalmente claro que en ningún momento tuvieron la ofensiva para ganar esa batalla. Y que ahora tienen el 60% del territorio controlado por los talibanes. Se están retirando además, ¿verdad? Y están negociando con los talibanes a espalda del gobierno que estaban apoyando. Y a mí no me extrañaría que en cualquier momento, vía Twitter, obviamente, el tal Trump salga explicando que se trata de un retiro espiritual. A ver, vamos a hacer pausa. Y entonces, pero terminemos. Y entonces viene ahora lo último. Irak le está pidiendo al gobierno de Estados Unidos que retire su fuerza. Total, el drama ese es un fracaso total, completo y absoluto. Ok, pero vamos a hacer la pausa. Y dejo la pregunta para después de la pausa. ¿Hay posibilidades de un enfrentamiento
bélico en el Oriente Medio, o que empiece en el Oriente Medio y se extienda más allá de esos límites en las redes. Y Humberto nos facilitó un video que se encontró él corriendo profusamente en las redes de una manifestación, un concierto sería, ¿no? Sí, en medio de una manifestación donde hablan de no rendirse ante los Estados Unidos, ni ante los judíos, ni ante los saudíes. Dejamos un extractito nada más para cerrar esta parte. Nos vamos a la pausa y regresamos. Vamos همه زیر سر شیطان بزرگر تا روح خدا در دل این خاک دمیده تا روح خدا در دل این خاک دمیده دشمن به خودش یک شب آرام ندیده دشمن به خودش یک شب آرام ندیده کم کم همه جا میرسد آوای حسینی بین المللی می شود این ارث خمینی آرام و قرار همه کفر به هم خود بیداری اسلامی دنیا که رقم خود با ما سخن از جنگ مگو ما که نمردیم ما پاسختان را به دم تیغ سپردیم از منطقه ما حذف شده واژه تسلیم در شام و عراق و یمن آماده جنگی در شام و عراق و یمن آماده جنگی در امر حاصل گوابیل ببارد هر قلب تلاوی که سجیل ببارد فردا که دم حیدری از کعبه براید حیدر حیدر Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Una de las primeras reacciones, o una de las reacciones al ataque que acabó con la vida del general Soleimani, que fue enterrado, por cierto, este lunes, se produjo en los mismos Estados Unidos, diciendo que el ataque no había sido autorizado por el Congreso de los Estados Unidos, que había actuado por sí ante Trump. Y se ha informado acerca de la se ha informado acerca de los esfuerzos que se están haciendo en el legislativo norteamericano para evitar que Trump tome acciones militares en el Medio Oriente sin el consentimiento del Congreso. Y aligerar el juicio del impeachment. Sí, pero es decir, sobre el Medio Oriente, sobre lo que ha ocurrido en este inicio de año con Siria, está eso, pues ahí le están, vamos a decir, poniendo una traba, porque no es atándole las manos para mí, porque es decir, el presidente de los Estados Unidos podría iniciar una guerra cuando le plazca, ¿no? Pero hay un acta de guerra, no es cuando le plazca, ¿verdad? Para efecto de guerra tiene que en principio que pasar por el Congreso. Pero ya viste que mandó el ataque contra... Dice que no es un acto de guerra. Es que para evitar una guerra, pues es mentira que volvemos con los problemas del diccionario, los retiros espirituales de Afganistán, ordenados por Trump. Ok, va a haber guerra, va a haber enfrentamiento realmente a partir de esto de Soleimani, de las voces que Irán dice castigo para el infierno. Las palabras tienen su fuerza. Se está hablando de muchas guerras y se están tanto de alguna manera esquivando elementos importantes. Por ejemplo, dice Trump, no nos amenacen, si nos amenazan tenemos 52 sitios donde atacarlos. Incluyendo sitios culturales. Religiosos y culturales. ¿Ah? Aquí ellos le responden, si nos atacás cualquiera de esos sitios, te aseguramos que Haifa y Tel Aviv e Israel se van. Desaparecen. Pero se les olvida, quien dijo eso,
que Israel tiene la atómica ya, desde los años 60. La hidrógeno y bombas de sonido, o sea, tiene el mejor ejército y las mejores armas de destrucción masiva desde hace rato, ¿verdad? Interesante, en el Jerusalem Post y en el Haaretz sale unas declaraciones en donde dice que se ha tratado de presionar a los medios para que no hablen de dónde se originó todo este ataque, ¿verdad? Eso valga decir que la inteligencia en esa zona básicamente no la tienen los gringos, la tienen los israelitas, la tiene el Mossad, ¿verdad? De manera que no solamente eso, en un libro reciente, precisamente que se llama Mossad, publicado en Estados Unidos, habla de cómo el servicio secreto israelí distrajo, prorrogó, de alguna manera postergó todo el proyecto nuclear iraní, matando a los científicos que estaban en el proyecto, a los directores, introduciendo virus en las computadoras, etcétera, 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 ¿no? Lo que quiere decir que efectivamente tienen una red de inteligencia muy fuerte dentro de Irán. Además de eso, tienen una deuda muy fuerte con Estados Unidos. Y además de eso, este ataque benefició a Netanyahu. Estaba acorralado con 4 juicios pendientes, etc. Y debilitó al general Gantz, que fue el que ganó, el de los azul y blanco. Pero que no ha podido formar gobierno. No ha podido formar gobierno y no va a poder formar gobierno porque ese gobierno de coalición que quiere formar, entre otras cosas, están incluidos los árabes. Los árabes de Israel, que en este caso están dispersos a partir de ahora. Te pregunto, ¿a quién ha beneficiado más ese ataque que acabó con Soleimani? ¿A Netanyahu o a Trump? Yo creo que ahorita en estos 2-3 días a Netanyahu, ¿verdad? Netanyahu está bastante aquí, ¿verdad? A Trump al final no creo que lo beneficie mucho, aunque ese haya sido el final. Yo creo que ni al uno ni al otro, o a ambos, tanto que accionistas del complejo militar industrial, ¿no? Porque algunas acciones debe tener Trump en más de una empresa fabricante de armas. Estábamos viendo un tweet hace unos momentos donde presume de las hermosas nuevas armas, producto de los $2.000 millones que se ha gastado Estados Unidos en los últimos tiempos. Ahí está, acaba de gastar $2 billones en equipo militar. Somos los más grandes y con muchos los mejores del mundo. Si Irán ataca una base estadounidense o cualquier estadounidense, el contratista de Irak, enviaremos algunos de esos nuevos equipos hermosos a su manera y sin dudarlo, hermoso de haber sido el Trump que encabezó la operación para... Porque encima es con alevosía, vale decir, cobardía, ¿ya? Que matan al número 2 del poder iraní y al número 2 de la Fuerza de Movilización Popular iraquí. O sea, de paso, a propósito de Soleimani, no lo entierran hoy, mañana lo llevan de Teherán a Qom, que es la ciudad sagrada de los chiitas, el lugar de peregrinación de los chiitas, y de ahí lo van a llevar a su ciudad natal. No sé si Harry tiene alguna imagen de la honra fúnebre a la que han asistido de todo Irán. Personas de todo Irán han asistido, han llegado para llorar al general. Y hay marcha fúnebre en todas las ciudades de Irán y de Irak, dicho sea de paso, ¿no? Sí, yo preguntaba por qué es decir, aquí no se nota mucho. Hay unas imágenes panorámicas que podés pensar en Chile. El año pasado, en la cantidad de gente manifestándose en Chile, por ejemplo, o en las calles, las carreteras de Ecuador, o en Hong Kong, y nada más que multiplicado por alguna potencia. O puedes pensar en un 19 de julio en Managua. Bueno, el caso es que... Personalmente, ahorita.
vos decías quién ganó en medio de todo esto, ¿verdad? Yo creo que uno de los que ganó fue uno de los que habían derrotado recientemente. ISIS. Sí, pues porque el ataque, por ejemplo, a Nairobi de este domingo es del Estado Islámico. Y el que ganaron mucho espacio. Lo vas a ver, lo viste en Kenia, lo vas a ver en Malí, que dicho sea de paso, tuvo unos enfrentamientos con el ejército francés el mes pasado, lo vas a ver con el Boko Haram y con el Shabab de Somalia. Y si el líder de la coalición antiyihadista en Irak viola descaradamente lo acordado al interno de la coalición y con el gobierno iraquí, y viola descaradamente lo que establece la Carta de Naciones Unidas, se convierte en un delincuente internacional por las pistolas de Trump o por ese particular diccionario que parece que Néstor conoce, de Donald Trump. ¿Qué se puede esperar? Obviamente gana los yihadistas islámicos. Exacto. Con todo el respeto, hay que respetar su ortodoxia en sus creencias, ¿verdad? Y gana ¿quién más? Los señores de la guerra, una vez más, los perros de la guerra. Así es, pero ¿qué te debe decir? Con el ISIS ya se, independientemente de esto, ¿verdad? Ya la inteligencia norteamericana y la inteligencia israelí estaban hablando de reagrupamientos de ISIS alrededor de la ciudad de Idlib en Siria y en otros lados alrededor de la frontera turca. Esto lo que hace es impulsar esa reagrupación. O sea, ISIS no está destruida. Sí, y eso lo hemos dicho en varios programas aquí cuando se anunció, hemos vencido al Estado Islámico a mediados del año pasado. Estados Unidos anunció hemos vencido al Estado Islámico. No sé por dónde Estados Unidos se cogió el mandado cuando eso es obra del general Soleimani, muerto por los Estados Unidos. Es un jefe militar, o era un jefe militar brillante que dirigió la guerra contra el Estado Islámico en Irak y en Siria. Sí. Y es el que provocó la desbandada, no la derrota, la desbandada del Estado Islámico, y eso sí, derrotó las pretensiones de la creación del califato. Además, en ese momento Soleimán estaba en consonancia con los rusos y con los Estados Unidos. Correcto. Con los kurdos. Okay. Y entonces ahí viene mi pregunta. Rusia y China, que son parte de alguna manera en esta ecuación, han dicho: Estados Unidos, no vayas a hacer una locura. Rusia, aliado de Siria, coyunturalmente, aliado de Irán, coyunturalmente para Siria. Pero acordate de otra cosa. Irán es parte del grupo de Shanghái. Y el grupo de Shanghái lo forma, entre otras, China y Rusia. Aparte de India. Sí, pero quien está, como dicen los españoles, repartiendo el bacalao, vale decir, tomando decisiones en Siria, es Rusia. Con la retirada no espiritual de Trump y compañía. Pero ese llamado de atención no es ninguna casualidad. O sea, el poner al mundo al inicio de una nueva década al borde de una catástrofe de dimensiones insospechadas es terrorismo. Lo veas desde el punto de vista. Y se la pongo peor. ¿Ya? El miércoles pasado, un día antes que mataran a Soleimán, la Asamblea de Turquía aprobó enviar al ejército de Turquía a Libia. Sí. De hecho, ya está llegando a Libia. ¿A Libia hacer qué? Apoyar, acordate que habían 3 gobiernos, ahora hay 2, apoyar al gobierno islámico que está en Trípoli. Fíjate qué cosa. El secretario de Naciones Unidas, que estaba en Trípoli cuando el mariscal Hafner atacó a Trípoli, ¿verdad? Guterres estaba en Trípoli.
ahora le dice a los turcos, ¿verdad? No intervengan. Hicimos una resolución del Consejo de Seguridad en donde para calmar las cosas se resolvió que nadie le ayudara a nadie, ¿no? Nadie le ayudara a nadie es relativo, sí, porque Haftar en este momento tiene la ayuda de Rusia, de Arabia Saudita de Rusia y de Arabia Saudita y de Francia. En tanto, Trípoli tiene Italia, ahora Turquía, en un principio Estados Unidos que se retiró, y entonces es un arroz con mango, porque a su vez Rusia con Turquía están en muy buenas relaciones con el A400, etc. El A400 y la participación en el desarrollo de generaciones posteriores de misiles. En el terreno. En el gasoducto también. Sí, ¿no? Y además en la operación que está haciendo Turquía ahorita en Siria. Sí. ¿No? O sea, es un arroz con mango el asunto, pero bueno, agregarle lo que están diciendo, hay tropas turcas en Libia y en Siria. O sea, son dos países los que está invadiendo. Sí. Ahora, va a meter, voy a reformular, va a meter las manos por Siria, Rusia o China. Por Irán, perdón, Rusia o China. Porque, a ver, por el otro lado está la OTAN, ¿ah? Que ya dijo que Estados Unidos es parte, es aliado y por lo tanto van a apoyar a Estados Unidos en cualquier cosa que ocurra, ¿ah? Aunque le han pedido prudencia a Estados Unidos, igual que Rusia y China. Pregunto, ¿Rusia y o China van a meter las manos por Irán en caso de que ocurra algo? Pero sí que acordate que Rusia y China forman parte del tratado nuclear que Estados Unidos unilateralmente violó para el tema del uso de energía nuclear por el norte iraní. Entonces, obviamente ahora Irán, y su líder espiritual, Jamenei, y Rouhani, están poco a poco desmarcándose de lo establecido en el acuerdo de limitación y Rusia le pidió a Irán que vuelva al camino, ¿ah? Entonces, o sea, no es que si van a meter la mano, están metidos ahí. Además te digo dos cositas más. ¿Quiénes ganan más? ¿Quiénes son los actores que ganan, entre otras cosas, con esto? Entre otros, Corea del Norte. ¿Ah? De Estados Unidos, mira, enfrascado con Irán, le da más espacio para sus pruebas y sus cosas, y ya anunció un arma nueva, y anunció en diciembre un regalo de Navidad, ¿verdad? Tiene mayor movimiento. Gana también. China gana también. China por dos lados. Por un lado, porque todas estas cosas debilitan a Estados Unidos, que en principio es su principal adversario. China tiene, Estados Unidos se metió a la guerra de Afganistán, a la guerra de Irak, la de Yemen, la de Siria, todo lo que hay en África, y China ha estado tranquila invirtiendo, y quedita, viendo cómo que se desgasta. ¿Quién gana? ¿Quién está ganando en esa circunstancia? Tiempo. China. Pero además hay otra cosa. Acordate que este domingo son unas elecciones cruciales en Taiwán. Sí. Y el partido que está liderando las elecciones ahorita es el Partido Progresista, cuya plataforma política es independizarse de China. Y que además ha sido ayudado en el sentido del ejemplo por todo lo que ha pasado en Hong Kong. Yo te aseguro, una de dos, o la señora Tsai, que si gana el Partido Progresista, va a hacer las cosas diferentes de como las está diciendo ahorita, en el sentido de que no va a impulsar mucho la independencia, o si impulsa la independencia, casi seguro, siguiendo la historia china de 3.000 años, que el concepto ese de un Estado, una nación, dos Estados,
y la defensa del territorio chino no se va a quedar de espectador. No, pues es clarísimo. Quien no quiera verlo, por un capricho. Y eso es una posible crisis que está a 5 días de estar. Vamos, hacemos pausa en esta edición de Adelante. Seguimos en Adelante, Nicaragua en Extra Plus. Vamos a dejar un poquito el Medio Oriente en paz, porque no quieran mucha paz para el Medio Oriente alguno. Y nos trasladamos para Europa y empezamos por la península ibérica, en donde aparentemente este martes va a finalmente ser electo el presidente del gobierno español. Sí, la verdad. Que no lo fue por 10 votos, el 5, ¿verdad? No, un voto. De 166, 166 a favor, 165 en contra, 18 abstenciones. Esa es la precariedad de la posible estabilidad que si mañana a las 5 de la mañana, hora nicaragüense, de Nicaragua, serán las 12 del mediodía en Madrid y está prevista que inicie la sesión de investidura en ese escenario que estamos viendo en pantalla, en las Cortes Españolas y más concretamente la Cámara de los Diputados, donde 350 diputados son electores del candidato a ser investido como presidente de gobierno después de 10 meses de estar en funciones desde marzo del año pasado, Pedro Sánchez. ¿Cuántos votos necesita? ¿176? No, ya no, porque, a ver, el mecanismo es el siguiente, la mayoría absoluta se exige para ser elegido en primera votación, 176 de 350. Toda vez que ayer obtuvo 166 contra 165, 18 abstenciones, si se repite el resultado de ayer, del domingo, en la segunda votación de mañana, ya no es necesario, quede investido presidente del gobierno, aunque sea por un voto, por mayoría simple, porque ya no es necesaria la mayoría absoluta en segunda votación. A eso está apostando el PSOE en este momento, a ganar. Lo que tiene amarrado, el resultado de ayer refleja los acuerdos del PSOE con Esquerra Republicana de Cataluña, que ahí además están negociando en marcha forzada, porque vamos a comentar otros elementos. ¿Lo de Torra? Porque aparte de que la Junta Electoral Central le está quitando la presidencia de la Generalitat a Torra, está de por medio. No le está quitando la presidencia de la Generalitat, lo está suspendiendo como diputado. Por ser, si lo suspende como diputado, está poniendo en alas de cucaracha y se la permite la expresión. Pero Torra lo que dice es suspendido, pero soy. Sigo siendo diputado. Bueno, Torra. Para que estoy suspendido. Sí, pero el elemento candente ahí es que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, ha descalificado, por decirlo elegantemente, la decisión de la Junta Electoral Central Española y del Tribunal Supremo Español. Y reconoció que no le permitió a Oriol Junqueras, ex vicepresidente de la Generalitat Catalana, ir a recoger su credencial de eurodiputado, porque estaba preso. Cuando fue electo, el 29 de mayo pasado, si no me equivoco. ¿Ya? Y eso ha determinado que le violentaron sus derechos, que él es eurodiputado porque la Junta Electoral Central Española lo proclamó en los resultados como electo. Entonces está pendiente una decisión del Tribunal Supremo, pero antes el Tribunal Supremo Español y la Junta Electoral Central se habían autosupeditado a lo que decidiera la justicia europea. A estas alturas, ¿qué ocurrió? Hoy el Parlamento Europeo, la oficina administrativa, desde hace una semana reconoció a Puigdemont y a Comí, otro de sus, como la condición de diputado. Se prevé que antes del 13, porque el 13 es la primera sesión del Parlamento Europeo, se pronuncie el Tribunal Supremo Español en torno a la situación de Junqueras. Pero bueno, eso lo que hace es calentar el acuerdo que alcanzó el PSOE con la Esquerra Republicana de Cataluña, cuyo líder es Oriol Junqueras, preso y condenado a 13 años de prisión. Sí. Porque el escrito que envió la Junta Electoral Central al Tribunal de Justicia Europeo fue al
Hay un artículo 6.2 del reglamento de la ley electoral que dice que no son elegibles los condenados por sentencia firme. Pero lo hace a posteriori de haber sido proclamado electo por la propia Junta Electoral Central. Entonces es una papa caliente bien fea que complica, pero por eso era la prisa de Pedro Sánchez y su equipo de amarrar. ¿Qué es lo que amarró con la Izquierda Republicana de Cataluña? Que se abstengan. Lo mismo que amarró con los nacionalistas vascos. A cambio de, si ellos se abstienen con esas abstenciones, inmediatamente, y no hay variante en la votación, presidente del gobierno por mayoría simple el día de mañana. Pero sigue, se va a Cataluña en los diálogos, ¿no? Sí, bueno, lo que dice Pedro Sánchez es que está trabajando por la desjudicialización del proceso independentista catalán. En otras palabras, de la política del Estado central español con la autonomía y en particular con la catalana. Eso es lo que... Pero ahí es decir, lo que pasa es que ahí queda como una espada de Damocles siempre sobre los catalanes por el 151. Lo que pasa es que si eso es así y se confirma lo que hemos estado comentando, mañana va a haber gobierno, el primer gobierno de coalición en la historia de la restaurada democracia española, ¿no? Va a haber gobierno de coalición, pero con una estabilidad sumamente precaria, es decir, con un nivel de inestabilidad altísimo. Y menos bonito medida de la fuerza con que llega. Sí, no, y con una oposición fuertísima, porque aunque es su aliado, Unidas Podemos, al final de cuentas es opositor. No, por supuesto, también es así que, entre otras cosas, por ejemplo, Pedro Sánchez ya ha trascendido que a quienes integren de su partido, del PSOE, el gobierno, sean ministros, por ejemplo, y son diputados, tienen que renunciar al acta de diputado para ser miembros del gobierno. Pero los de Unidad Podemos ya dijeron que no, precisamente por la condición que vos comentabas anteriormente. Son aliados de coalición inédita hasta ahora en la historia de la democracia española. No olvidemos que la democracia española empezó a andar en el año escasamente con la promulgación de la Constitución a posteriori a la muerte de Francisco Franco, en 1978. La Constitución española, cuando fue promulgada, ¿no? Producto de los pactos de la Moncloa, Suárez, ¿no? que gestionó Adolfo Suárez, que fue el gran piloto y artífice de la transición democrática, esa que nos han venido a vender desde hace rato en América Latina. ¿Ya? Pero es que esa es una de las características de la alianza ahora. En parte sí y en parte no. Por eso. Pero traen esa inestabilidad, la de Italia, por ejemplo. Pero ¿te parece poco inestabilidad que en 10 meses hubo 3 procesos electorales en España? ¿Ya? Y España, además, a propósito del terrorismo internacional de Mr. Trump en Irak y contra Irán, tiene 500 hombres en la coalición militar liderada por Estados Unidos en Irak y ha dicho que los va a mantener de momento, claro, extremando las medidas de seguridad. Italia también dijo algo. Pero además, por si fuera poco, la Unión Europea, cuyo canciller, por decirlo así, o el comisario para la política exterior, a través de un comunicado de su portavoz, ha reconocido a Guaidó como reelecto en la presidencia de la Asamblea Nacional Venezolana, porque dice que hay suficientes irregularidades como para no reconocer los resultados. Ok, espérate, vamos a entrar a eso. Ese es otro tema. Sí, vamos a entrar a eso de Guaidó después de una pausa. ¿Algo más de Europa que no sea Boris Johnson? Acordate de que la Unión Europea, con lo que está pasando en Siria, con lo que te mencioné de Libia, con lo de Irak, con lo de África, se está desprendiendo una nueva ola de migración que los tiene preocupados. Están extremando medidas en el Mediterráneo con sus diferentes barcos de sus respectivas armadas y están ampliamente nerviosos. En medio de todo eso hubo
elecciones en Europa, en Croacia. Por eso, pero es que no es que sean unas elecciones sin importancia, porque en segunda vuelta arrasó Zoran Milanovic, que fue ya primer ministro y es socialdemócrata, y le ganó a la actual presidenta, la conservadora Kolinda, con K, Grabar Kitarovic, que él obtuvo 53% de los votos en segunda vuelta frente al 47% de los votos de la Grabar Kitarovic, y en la primera vuelta había obtenido el 29.5% de los votos frente al 26.7%. Pero ¿cuál es la importancia política de Croacia, miembro de la Unión Europea, del Club de la Unión Europea desde el año 2013, que actualmente la presidencia rotativa de la Unión Europea la tiene Croacia? Entonces, con independencia de que el presidente de la República Croata tenga funciones muy protocolarias, sí tiene nivel de incidencia política, ¿no? Y hay un cierto resurgimiento en el área, porque creo que en Rumanía también ganó el socialdemócrata, ¿no? Sí. Bueno, pero una socialdemócrata un tanto diferente, ¿verdad? Es como la socialdemócrata de Suecia, ¿verdad? No se asimila. Y no perdamos de vista el gobierno de coalición logrado en Austria por Sebastián Kurz con los verdes. Que eso sí es inédito, ¿eh? Sí. Bueno, pero ni tan inédito. Es decir, hemos visto contra natura un montón de cosas. Y el gobierno de coalición de la señora Merkel con la socialdemocracia alemana, la gran coalición, que ande de crisis en crisis toda vez que ya la Merkel va de salida, y que la AKK, su sucesora, no las tiene todas consigo. Eso es otra cosa. Esos son otros 100 pesos. Ya hablaremos de eso. Vamos a hacer una última pausa en esta edición de Adelante. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Luis Parra, un ex miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela, del gobernante PSV, fue electo por los diputados del PSV y algunos opositores como presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela en sustitución de Juan Guaidó. Una sesión en la que no estuvo Juan Guaidó, no entró Juan Guaidó. Pero hizo sus elecciones paralelas en el periódico El Nacional, la Asamblea Nacional Disidente, por así decirlo, la que preside todavía Guaidó y reconocen, entre otros, la Unión Europea. Sí, entonces esto levantó una serie de reacciones de países, entre ellos nuestro vecino Costa Rica, desconociendo la elección de Luis Parra. Sea como sea, ahora ya no hay un presidente designado y un presidente constitucional en Venezuela. Ahora también hay un presidente paralelo, un presidente electo y un presidente paralelo en la Asamblea Nacional de Venezuela. Es decir, como que están jugando a tener dos órganos distintos. Pero fíjate que tendríamos que decir tres cosas alrededor de eso al iniciado esta parte. La primera es que se parte de una estructura de Estado débil. Y segundo, y más importante, los intereses foráneos vestidos con intereses nacionales sirven para alimentar la división de los países y para alimentar incluso movimientos de rebelión. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque está pasando en Venezuela y pasó en otros países donde nosotros no somos la excepción. Dicho eso, también hay que considerar dos cosas adicionales. La primera es que ya el mandato de Guaidó cuando asumió la presidencia, si se recuerdan, era para llamar a elecciones generales y era por un mes el periodo de tiempo que tenía. Encima de eso, el contubernio,
la relación que tuvo con el gobierno de los Estados Unidos y con el Senado, sobre todo con Rubio y compañía limitada, etcétera, ¿verdad? Para el asunto de las comidas, etcétera, fue un acto de provocación. Y además, en medio de todo eso, se descubrió en este último tramo una trama de corrupción dentro de los allegados a Guaidó. De manera que esos elementos te sirven de antecedente para lo que está pasando ahorita, ¿no? Sí, pero yo no compartiría totalmente lo de que se parte de un Estado débil, porque yo creo que lo ocurrido a propósito de las elecciones en la Asamblea Nacional de Venezuela, de la República Bolivariana de Venezuela, ha dado más oxígeno del que ha venido recogiendo y acopiando el gobierno que preside Nicolás Maduro. ¿Ya? Porque esto lo que hace es aproximar la legitimidad institucional del gobierno constitucional venezolano. Me parece a mí, frente a un Guaidó que se autoerigió en el guardián de un constitucionalismo en el exilio, no olvidemos que por eso, si las elecciones en el Palacio Legislativo venezolano son tildadas de irregulares, por ejemplo, conforme al comunicado de la Unión Europea, hay que ver hasta dónde la expresión irregular se queda chiquita frente a la elección que se realizó en los locales del diario El Nacional, que ratificó, reeligió a Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional. Entonces, pues te digo que la lectura no la compartiría yo linealmente en tanto a la debilidad institucional del Estado venezolano, que contra todo pronóstico a estas alturas se mantiene. ¿Ya? Y la permeabilidad de las Fuerzas Armadas bolivarianas. No, eso es claro, pero se mantiene en medio de grandes conflictos, ¿verdad? Pero bueno, el caso es que se quiere arribar a una solución. La solución, en cualquiera de los casos, es una negociación que ya comenzó y que de alguna manera incluso Guaidó está trazando. Así es. Sí. Ahora, pero a ver, ¿juega o no juega Guaidó todavía en esa negociación? Con lo que está pasando en Estados Unidos, con la bandeja llena que actualmente tiene Estados Unidos, cada vez va a jugar menos. En la negociación de Venezuela. No, claro. Pero bueno, tiene que haber alguien con quien hablar. Él no supo qué hacer, no, evidentemente, él no supo qué hacer con la interinidad que le pusieron en bandeja los Estados Unidos y sus seguidores. Pues. O de alguna manera rectifica su curso y abre las puertas, participando él en unas negociaciones que tiendan de la forma más seria posible a unas elecciones. Porque, a ver, presidente o no de la Asamblea Nacional, ya dejamos muy claro que su periodo como interino designado se venció hace mucho tiempo, ¿no? Es decir, y no llamó a las elecciones tampoco. Y no llamó nunca a las elecciones, por mucho que se quiera adornar si eso era para antes o después de la salida de Maduro, pero el asunto es que eso está vencido. En todo caso, como presidente de la Asamblea Nacional, le tocaba que se renovara o se volviera a dar un periodo para que él volviera a ser designado. ¿Ah? En estas condiciones lo veo como medio raro el asunto. ¿Ah? Designado o no, presidente o no de la Asamblea Nacional, tendrá que jugar algo en las negociaciones que hay con el gobierno de Venezuela. ¿Ah? Si tiene la voluntad como opositor, pues. Si tiene la voluntad y la visión de hacerlo, lo que efectivamente quiere es reconstituir la legalidad, etcétera, yo creo que sí. Tiene un rol. O debería tener un rol. Bueno, a ver, mencionaste a Marcos Rubio. ¿Ah? A Marcos Rubio, a la señora Litterman, a Menéndez. Sí, pero me voy a quedar con Marcos Rubio, porque tiene que ver un poco con el tema con el que iniciamos este programa.
Marco Rubio hizo una propuesta para que Estados Unidos reconozca al Estado kurdo en el norte de Irak. En el norte de Irak. Sí, una propuesta para que el presidente Trump reconozca al Estado kurdo en el norte de Irak. Le va a caer muy bien a los turcos eso. A los iraquíes. No, a los turcos sobre todo. Bueno, pues a los turcos, pero a los iraquíes, a los iraníes y a los sirios. Es un acto de intervención, ¿verdad? Eso es una... Pero uno más ya. Francamente, bueno, uno más del taller de Cajina. Gasolina, más gasolina. Más gasolina, Me parece muy desacertado en este momento. Totalmente. Está a la altura de su personalidad. Pero ¿y cuándo ha sido acertado Larry Letting, Marco Rubio y compañía limitada? A estas alturas, los kurdos están a la expectativa en medio de todo esto, ¿verdad? Y están a la expectativa porque, bueno, por un lado, los Estados Unidos ya los traicionó a ellos. Por otro lado, los turcos los están amenazando. Por otro lado, el gobierno de Siria no los va a defender. Entonces están casi como solos. Colgados de la brocha. Por otro lado, no pueden en estos momentos contar mucho con los kurdos de Irán, y menos con los kurdos de Turquía. Así las cosas. Gracias, Cairo, Humberto. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que este programa que arrancamos en 2020 haya sido de provecho para ustedes.